Mi primer hijo se llama Andrés Manuel. Le pusimos el nombre de Andrés Manuel porque mi esposo quiso ponerle el nombre de él y el nombre mío. Mi hijo Andrés Manuel ya nació en el año 1953. El año 1953. Que por cierto, voy a platicar la historia de mi hijo Andrés Manuel. Creo que por eso lo quiero mucho. Porque mi esposa para el alumbramiento de mi hijo Andrés Manuel demoró 3 días. Entonces tuve yo que hablar. Siendo muy pobre, tuve que hablar a otro doctor para que ayudara al que estaba atendiendo a mi esposa, porque mi hijo Andrés Manuel no podía nacer. Yo soy de un pueblo, de Tepeitán. En aquel tiempo Tepeitán tenía 600, 800 habitantes. No había escuela secundaria, no había camino, toda la comunicación era por río, por agua. En Tabasco hay agua como cielo. Es decir, Tabasco es agua. Toda la comunicación era por río. Y no había diferencias sociales, a pesar de que mi familia tenía una tienda, que eran comerciantes. Pues nosotros teníamos relación con todos los niños y nunca nos planteamos, ¿no?, ser distintos, diferentes. Luego vino un fracaso familiar en el comercio y esto, pues, con más razón, nos mantuvo en una convivencia. ¿Qué fracasó? Fracasó mi papá, mi mamá, el comercio, pues, de las cosas que suceden. En una tienda. En una tienda, sí. Y ellos muy trabajadores, siguieron adelante y se superaron al final, ¿no? Luego tuve la fortuna de tener buenos maestros. En la secundaria tengo un maestro que fue decisivo en mi vida, Rodolfo Lara Laguna, maestro de civismo. Ese marcó mi vida porque empezó a tocar en las clases asuntos importantes. Yo creo que algo que es muy importante de todo maestro, y yo creo que todo maestro lo puede lograr, cuando tenga algo que es muy importante en la profesión, y yo creo que en muchas profesiones o en todas, la pasión. Yo dando clase me apasionaba, me transformaba. Por ejemplo, cuando nos platicaba de las manifestaciones en contra de la llegada de Kennedy a México y cómo la consigna era Kennedy no, Jacqueline sí. Pues tenía 13 años. Había una consigna que en Cuba era la del día. Cuba sí, Yankees no. Pero entonces aquí a la izquierda, en la visita de Kennedy, gritaba la misma consigna, pero ya apropiada al encuentro. Entonces gritaban, Kennedy no, Jacqueline sí. Estaba joven, guapa, y pues para los mexicanos que se quedara Jacqueline en México, pues hubiera sido lo ideal, ¿no? Pero era la época de la intervención de Estados Unidos a Cuba, la intervención de Bahía de Cochinos. Era una época muy especial, entonces hubo muchas protestas. En ese tiempo, por ejemplo, otro tabasqueño, el más grande tabasqueño en la historia, desde mi particular punto de vista, Carlos Pellicer, también protestó y fue a la cárcel. Gobernaba Adolfo López Mateos, un buen presidente de México, dicho sea de paso. Yo estaba en Tepetitán cuando él gobernaba, en mi pueblo, y era gobernador de Tabasco Carlos Madrazo, también un buen político, el papá de el otro candidato. Así suele pasar. Pero era la época de los desayunos escolares, la época en que se hizo mucha infraestructura, la época en que había progreso. Entonces, ese maestro
tuvo mucho que ver con mi formación. Yo creo que Juárez nos demostró que con un puñado de hombres, no fueron muchos, arriba de 50, yo creo que entre 50 y 100 liberales, como vanguardia, entre un pueblo de analfabetas, 6 millones había entonces, la mayor parte indígenas, ahí nos probaron que con voluntad, con pasión, se puede sacar al país adelante. Y yo creo que aquí hay más de 100 en el país que tengan esa voluntad y esa capacidad. De ahí mi identificación también con Andrés Manuel por la figura de Juárez. Y luego, pues estudié la prepa, ya me fui por el lado de las ciencias sociales y luego me vine a estudiar a México, ciencia política. Y me tocó la época de los 70, cuando muchos maestros de la facultad eran de los países de América del Sur, que venían huyendo de la represión. Entonces tuve una formación social buena, en esa época también, maestros mexicanos buenos, Arnaldo Córdoba, en la Facultad de Ciencia Política, Rodríguez Araujo, otros, que me formaron. Entonces terminé la escuela y con Pellicer regresé a Tabasco, porque él fue candidato a senador en 1976, fue candidato al Senado y ya te dije, extraordinario, poeta, y ya me fui a la parte social, luego fui director del Instituto Indigenista, siempre he trabajado para la gente humilde, para la gente pobre, nunca he cambiado. De mí pueden decir muchas cosas, pero no de que soy incongruente. Penalmente en contra del jefe de gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, como consecuencia del procedimiento de declaración de procedencia en el que ha quedado acreditada la existencia del delito previsto en el artículo 206 de la Ley de Amparo, relacionado ¿Cómo le va, señor? 15. Bien, aquí estamos recibiendo la información, la noticia. ¿Y cuál fue la noticia? Es el dictamen de la Cámara de Diputados, de la sección instructora, en donde han resuelto que procede el desafuero. ¿Y qué pasa? El desafuero en su contra. ¿Y qué pasa ahora? ¿Cuáles son los Ahora planes? informar a los ciudadanos y vamos a seguir insistiendo que se trata de un asunto político, no jurídico, que no cometí ningún delito, que no desobedecí a ninguna autoridad judicial y que vamos a defendernos pacíficamente. Tenemos el respaldo de la gente, nos asiste la razón, de modo que no vamos a precipitarnos, aunque tengamos el corazón caliente, la cabeza fría. El largo debate sobre el encino. Se trató de un procedimiento en el cual se estaba abriendo un camino a un hospital y que se interrumpió con un amparo. Lo que argumenta el propietario es que él no puede acceder al predio por ahí. Todo el asunto del encino es si se bloquearon o no los accesos.
Se tenía el mejor hospital de América Latina, el más moderno, siempre y cuando tuvieras un helicóptero para poder llegar. Y mañana mismo en la sesión se dictamine si Andrés Manuel López Obrador pierde o no el fuero. El presidente Fox dice que México ha dado un ejemplo de que aquí se cumple la ley. Porque dice que usted violó la ley, pero usted insiste en que eso no es cierto. Mira, hay 16.000 hojas, 16.000 hojas en el expediente. No hay una sola prueba en mi contra. Yo no firmé un solo documento. El nuevo hospital ABC, con tecnología de punta, se levanta en un predio en Santa Fe, pero los accesos que se comprometió a construir desde hacía muchísimos años el gobierno del Distrito Federal fueron afectados por un juicio promovido por el señor Escobedo. Fernando Escobedo Garduño, presunto dueño del predio conocido como El Encino, demandó al gobierno capitalino para que le regresaran sus terrenos, aprovechando la asesoría legal del senador Diego Fernández de Ceballos. Escobedo es un especulador de tierra en el oeste de la Ciudad de México, en las lomas de Santa Fe particularmente. Tengo entendido que estuvo incluso en la cárcel por problemas de invasión de terrenos. Y por lo menos me consta que se había quedado ilegalmente con algunos terrenos. Es el propietario de este predio, se ampara cuando se expropia para hacer la calle. El primer juez, el noveno en materia administrativa, le dice que no le concede el amparo. En consecuencia, sigue viva la expropiación para hacer la calle. Él regresa con el juez y le dice, me van a tapar el acceso a mi predio. En el momento en que llega la orden de suspensión de parte del juez, yo, que era el secretario de gobierno, doy instrucciones de que se detenga toda obra que se hubiera iniciado. Yo lo firmé, ahí está mi firma y ahí está el oficio. Sin embargo, el juez de distrito consideró que se había violado el amparo. Y a partir de eso se inició el procedimiento de desacato a una disposición de una autoridad federal. Se exageró, se trató de decir que el jefe de gobierno y que el gobierno de la ciudad no estaban cumpliendo la ley. No era así, el camino se detuvo. Yo entonces intervine como abogado del Hospital Inglés y yo sugerí ciertos mecanismos de tipo jurídico para que pudieran continuar las obras y José Agustín Ortiz Pinchetti, en ese entonces secretario general de gobierno, me dijo, esto no funciona porque esto implicaría violar la suspensión que ha decretado un juez. Solamente desde una posición de ignorancia o abiertamente de mala fe puede decirse que hubo omisión por parte del gobierno de la ciudad. Esta noche la PGR anunció que solicitó un juicio de procedencia en contra de Andrés Manuel López Obrador. Esto significa que la Procuraduría General de la República le pide a los diputados que decidan si le retiran o no el fuero. Yo tengo la convicción de que es un enemigo a vencer en las elecciones, está muy arriba en las encuestas, está muy arriba en las preferencias y una forma de eliminarlo, alguien descubrió el famoso artículo 38, fracción segunda, de la Constitución Política Mexicana, que, como ustedes saben, es único en el mundo. Es un artículo que viene desde el siglo XIX, desde 1824, y este artículo establece que quien esté sujeto a proceso pierde, por el solo hecho de estar sujeto a proceso, pierde sus prerrogativas del ciudadano, es decir, sus derechos políticos. Es decir, no puede votar en las elecciones, ni puede participar como candidato a los cargos de elección popular. Al menos tenemos el perfil claro de que el presidente, al ver que fallan en la conspiración de los videos, decide ir a otra que sea un tiro definitivo, el desafuero y la descalificación para las elecciones de 2006 de Andrés Manuel López Obrador. Puede que no estén de acuerdo conmigo, pero que lo decide el pueblo, que se deciden las urnas. Yo en lo personal no estoy a favor de López Obrador. No creo en su propuesta,
ni creo que tenga los atributos que requiere el estadista que puede sacar al país de sus broncas en el 2006. Pero me parece que en la democracia los atributos de un candidato los resuelve el voto, no los resuelve un grupo de notables, por notables que estos sean. Jurídicamente no procede el desafuero en un país en donde el cumplimiento de la ley en este momento es puritita retórica. No soy abogado, menos todavía juez, pero me parece que son débiles en todo caso los argumentos para pretender que haya habido efectivamente un desacato. Entonces se está haciendo un uso viciado, un uso faccioso del poder desde el Ejecutivo, y esto va en contra de cualquier avance democrático. Todo el mundo tiene sus ideas políticas y tiene todo el derecho a pedir que uno de los suyos mande. Pero lo que no se vale es usar armas sucias. Lo que aquí resultaba extraño es de que se suponía de que ya estábamos en una etapa distinta en México, de que ya no se utilizaban esos métodos que correspondían más al gobierno anterior, al régimen del PRI. Pero quien aplicó esto, quien urdió todo esto, quien tramó todo esto, fue el gobierno del PAN, fue el presidente Fox, con el ministro de la Corte, con el presidente de la Corte. Un periódico, El Milenio, da a conocer, meses después, esta reunión de Azuela con Fox en Los Pinos. Imagínate al presidente de la Suprema Corte, a quien representa un poder autónomo, independiente, acudiendo a Los Pinos, donde está el titular de otro poder, para tratar el asunto del desafuero. Era evidente que el involucramiento del ministro Azuela, presidente de la Corte, era un acto extremadamente peligroso, porque no es un funcionario de un poder independiente, no puede jugar el papel de asesor jurídico del presidente de la República. Ojalá arregle pronto su asunto con los jueces. Yo ahí no le puedo ayudar con los jueces, pero si Andrés resolviera pronto su tema con los jueces, a mí me seguiría, por supuesto, gustando verlo en la boleta. Yo hablé naturalmente con mis compañeros, hablé con, como te decía, con el presidente del partido. Yo les dije, reconozcamos al menos en nuestro fuero interno qué es lo que estamos haciendo. Y lo que estamos haciendo tiene un móvil, el móvil es el móvil político, y es cancelarle la posibilidad de que compita. Y eso es, desde mi punto de vista, ir en contra de las reglas elementales de la democracia. Vicente Fox es el principal responsable, prácticamente el mayor responsable, casi el único responsable del desafuero. Y hay que decirlo también, su esposa, que había sentido la ilusión de poder ser presidenta, o sea, una especie de reelección virtual del presidente a través de ella, y que sentía que el único obstáculo que la separaba de la presidencia era Andrés Manuel, que le llevaba 20 puntos a finales de 2003. Ha lugar a proceder penalmente en contra del jefe de gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador. Está lista para que mañana se instale como jurado de procedencia
y mañana mismo en la sesión se dictamine si Andrés Manuel López Obrador pierde o no el fuero que tiene hoy como jefe de gobierno de la Ciudad de México. El desafuero nos regresa a la época autoritaria, cuando desde Los Pinos se decidía quién podía o no ser el presidente de México. Al cual se adjunta el dictamen correspondiente al expediente número SI. Yo creo que será, puede consignar mañana entre las 8:30 de la mañana y las 14:30, porque esas horas abren. Como no hay detenido, ni es de urgente, ni es grave, entonces tienen que esperar. A las 8:30 de la mañana, a las 2:30 de la tarde, y ya no reciben consignaciones a otra hora. El Poder Judicial está muy bien organizado y tiene sus horarios burocráticos muy rígidos. Ganan muy bien, pero... Si no fue mañana, ya no Sí, está. sí, ahorita que vaya. Así es. Puedo ir a la Puedes hamaca. ir A la hamaca. ¿Eh? Bueno, no, ya no te pongas, me vas a poner sentimental y ahorita quiero endurecerme. Bueno, te mando muchos besitos, adiós. Tenía preocupación en el Zócalo, me va a entrar sí, le estuve preguntando a algunos, ¿no? Oye, ¿cómo se le hace para aguantar? Yo creo que fue porque empecé con un tono fuerte y regañón, entonces ya los sentimientos se quedaron. Y aquí no va. Pero fue. Además, como buen orador, cada vez que digas una chingadera vas a voltear a ver a los... No es cierto que leas tan hijos de la despacio. fregada. Hablas, pero lees despacio. Lees al ritmo. Sí, que no lea. Digo que sí lea, pero que se vea que se nos está fregando. ¿Ya estamos? ¿Te auxilio que son? No, eso no, yo me peino, no, si se me acomoda. Peínate, se me acomoda. pero aparte No. Eso. Luego te van a controlar ahí. Sí, cuando se agacha, de se muy le lejos. No. Así está bien. Ya. Así está Hasta bien. allá. Es que Ahorita me doy una peinada. Para eso se inventó el peine. Ah, ¿cómo está? ¿Cómo les fue en la concentración? No, pues muy bien, sí. No, digo, no hubo incidentes. el diputado guanajuatense. Tiene la palabra hasta por 30 minutos el señor licenciado Carlos Javier Vega Memije, solicitante de la declaración de procedencia, quien está debidamente acreditado ante este jurado. Se acude para cumplir con una responsabilidad constitucional, no para hacer política. El jefe de gobierno del Distrito Federal, abusando de su poder, desacató la suspensión otorgada a un particular. Por ello,
Votar a favor del dictamen es votar en contra de la impunidad. Esta Cámara de Diputados no juzga, ni absuelve, ni condena a López Obrador. Lo que sí puede hacer esta soberanía, y así lo pide el Ministerio Público de la Federación, es quitarle el fuero para que se someta a los tribunales. La solicitud del Ministerio Público es Le que recuerdo, este asunto... señor orador, que se ha terminado su tiempo. Termine, por favor. Termino, señor presidente. La solicitud del Ministerio Público es que este asunto se analice con la ley en la mano, que las instituciones privilegiemos el cumplimiento de la ley. Nadie puede estar encima de la ley. Nadie puede decir que la aplicación de la ley no es justa. La justicia no la determina un solo individuo. La justicia es la síntesis de las aspiraciones de un pueblo. Y en México la expresión del pueblo está en sus leyes. Por ello se aplicará en realizar actos de justicia. Por su atención, muchas gracias. Es tiempo. Van a tener que desaforar a licenciado Vega Memije porque violó el reglamento. Ciudadanas y ciudadanos, diputadas y diputados, pueblo de México, comparezco con dignidad ante este tribunal por el juicio de desafuero en mi contra. Muy poco voy a argumentar en términos jurídicos sobre la falsedad de este juicio. Tengo la certeza absoluta de que no se me juzga por violar la ley, sino por mi manera de pensar y actuar y por lo que pueda representar junto con otros mexicanos para el futuro de nuestra patria. Quienes me difaman, calumnian y acusan son los que se creen amos y señores de México. Son los que en verdad dominan y mandan en las cúpulas del PRI y del PAN. Son los que manejan el truco de llamar populismo o paternalismo a lo poco que se destina en beneficio de las mayorías, pero nombran fomento o rescate a lo mucho que se entrega a las minorías rapaces. Son ellos los que tienen mucho miedo a que el pueblo opte por un cambio verdadero, y ese miedo cobarde de perder privilegios los lleva a tratar de aplastar a cualquiera que atente contra sus intereses y proponga una patria para todos y una patria para el humillado. Por eso utilizan al ciudadano presidente, a quien encumbraron para seguirse devorando al país y a quien lanzan en mi contra para impedir que avance el movimiento de transformación nacional capaz de crear una nueva legalidad, una nueva economía, una nueva política, una nueva convivencia social con menos desigualdad, con más justicia y dignidad. Por eso, con seguridad y firmeza, desde esta tribuna, aunque no sea la máxima tribuna, acuso al ciudadano presidente de la República, Vicente Fox Quesada, de estos procedimientos deshonrosos para nuestra incipiente democracia. Lo acuso de actuar de manera facciosa, con el propósito de degradar las instituciones de la República. Claro está, de aquí lo hemos escuchado, que quienes me acusan tratan de justificar su actuación hablando en nombre de la ley e invocando el Estado de Derecho. Así ha sucedido siempre. Todo acto autoritario suele encubrirse
en un discurso de aparente devoción por la legalidad. Lo cierto es que estos personajes no solo están envileciendo a las instituciones, sino haciendo el ridículo. Ahora resulta que en el país de la impunidad, en el país del FOAPROA, de los amigos de Fox, del Pemex Gay y otros latrocinios cometidos, permitidos o solapados por los que ahora me acusan y juzgan, a mí me van a desaforar, me van a encarcelar y me van a despojar de mis derechos políticos por haber intentado abrir una calle para comunicar un hospital. Repito, por intentar abrir una calle para comunicar un hospital. Ese es el Estado de Derecho que pregonan. ¿Cuál Estado de Derecho puede haber si en México los encargados de impartir justicia, en vez de proteger al débil, solo sirven para legalizar los despojos que comete el fuerte? También estoy orgulloso de ser acusado por quienes engañaron al pueblo de México, por quienes ofrecieron un cambio y mintieron. Pero no hay mal que por bien no venga. Hacía falta conocer a fondo a los santurrones, a los intolerantes, a los que hipócritamente hablaban de buenas conciencias y del bien común. Hacía falta que esas personas se exhibieran sin tapujos, con toda su torpeza, frivolidad, desparpajo, codicia y mala fe, para saber con claridad a qué atenernos. Por último, diputadas y diputados, con sinceridad les digo que no espero de ustedes una votación mayoritaria en contra del desafuero. No soy ingenuo. Ustedes ya recibieron la orden de los jefes de sus partidos y van a actuar por consigna, aunque se hagan llamar representantes populares. Ustedes me van a juzgar, pero no olviden que todavía falta que a ustedes y a mí nos juzgue la historia. ¡Viva la dignidad! ¡Viva México! Diputadas y diputados, ciudadano presidente, en uso de mis derechos me retiro. Es todo lo que yo tenía que decir. Muchas gracias. Proceda la Secretaría a ordenar se abra el sistema de votación para votar el dictamen en sus términos. Ciérrese el sistema electrónico. 360 votos fueron a favor del desafuero, 127 en contra y 2 abstenciones. Muy buenas noches, tengan todos ustedes. México está en paz. En todo momento, el presidente Vicente Fox recibió información de lo que sucedía en el país y desde Roma así habló de este tema. Hoy México da un ejemplo al mundo de legalidad, de apego a la ley y da también una clara señal de la fortaleza de nuestras instituciones. Y con eso termino ese tema. López Obrador espera en su casa la acción de la PGR. Yo sé que es una lucha muy difícil, pero que vale la pena. Y que vale la pena sobre todo enfrentarla con dignidad. No titubear en eso. No
claudicar, aguantar. Y en todo eso, la vida personal, los hijos. Ya he hablado con ellos, estamos apalabrados. ¿En qué? En que se tiene que aguantar, se tiene que resistir. Afortunadamente hay muchos amigos, mucha gente buena, mucha gente solidaria, incluso los amigos de ellos en las escuelas, los maestros, todo el mundo está expresando que van a estar pendientes, que ellos van a ayudar. Han venido aquí personas, familiares, a decir de que quieren venirse aquí a la casa, ellos no quieren. O sea, que en tanto no esté yo, que vengan a atenderlos, que vengan a estar con ellos, no quieren. Y los dejó muy bien formados la mamá. La PGR adelantó que será hasta el próximo 19 o 20 de abril, cuando soliciten ante un juez de distrito en la Ciudad de México la orden de aprehensión en contra de Andrés Manuel López Obrador. No, pues los del complot lo están cocinando a fuego lento, ¿no? En vez de echarlo a la plancha y que salte, a ver, poco a poquito. Están administrando el proceso en mi contra. Entonces, cuando ellos consignen al juez, yo voy a estar en disposición de enfrentar cualquier consecuencia. Yo como abogado no puedo estar de acuerdo en que él vaya a la cárcel si tiene los elementos para defenderse. Puede acudir a recursos, puede acudir al juicio de amparo, puede incluso, en este caso que no es un delito grave, estar sujeto a proceso pero fuera de la cárcel mediante el pago de una fianza y estar sujeto a proceso en su casa. Pero él ha dicho que no va a acudir a estos medios de defensa de lo que él considera un Estado opresor. Todavía me acuerdo de todas las discusiones con él sobre esto de que se tendría que ir a la cárcel y que no se iba a defender. Nos violentaba internamente, yo creo que muy, muy fuerte, ¿no? Y al mismo tiempo entenderlo y respetarlo y que nosotros hiciéramos todo lo que teníamos que hacer como gobierno. No es que sea un desprecio a las leyes o a la justicia o a los jueces o a los abogados, sino que es parte de una lucha de resistencia civil. Si tenemos un pueblo que además de votar defiende sus derechos, o sea que no se limita únicamente a votar el día de la elección y de dejar la responsabilidad en el gobernante o en el dirigente o en el representante popular, sino que está pendiente y ante una injusticia participa, ¿sí? Y toma parte de lo que la gente está planteando. Eso ya es una sociedad muy madura, muy responsable. Eso es la democracia. Hoy la PGR finalmente consignó el expediente penal de López Obrador al reclusorio Oriente. Por su parte, los asambleístas del PAN, Gabriela Cuevas y Jorge Lara, informaron que alrededor de las 11 de la mañana ellos pagaron la fianza de López Obrador en un acto de buena voluntad. Antes que nada, platíquenos cómo se enteraron y qué los llevó a pagar esta caución, esta fianza, para que López Obrador no vaya a la cárcel. Gabriela. Nosotros nos encontramos dándole sí muchas vueltas al tema de la fianza que se ha venido ventilando ya por varias semanas y nos encontramos que se publicó en estrados que con un pago de 2,000 pesos el jefe de gobierno, en ese entonces ahora el señor López Obrador, no tendría que ir a la cárcel y nosotros estamos seguros que aunque él haya violado la ley, pues tiene todo el derecho de enfrentar su juicio en libertad. ¿Y ustedes por qué están seguros, Jorge Alberto? Lo que para nosotros es una maniobra política es toda la serie de omisiones. Perdón, es que déjame hacer la pregunta porque por estar escuchando a la gente de López Obrador, a la gente de la PGR, hacemos una pregunta, nos responden lo que quieran y no se entiende nada. Mi pregunta te la hago por tercera vez. ¿Por qué ustedes le pagan la fianza a otro señor? Ha sido muy conveniente para el señor López el tema del desafuero porque le ha dado una plataforma mediática indiscutible. Entonces, y muy ventajosa. Por razones políticas y además toman esta decisión jurídica nosotros hoy ustedes. Estamos previendo
de que si el señor López llega a perder la libertad, aunque sea unos minutos o unas horas, eso sin duda sería de enorme beneficio, de enorme rédito político para su causa. Comentaron esto, me imagino, con el PAN del Distrito Federal. El día de hoy dimos la noticia al presidente del partido. O sea, primero actuaron y luego notificaron. Así es, al presidente del partido. ¿No tuvo nada que ver el PAN aquí? El presidente del partido, con él hemos participado en el seguimiento. Va de nuevo la pregunta. ¿Actuaron sin consultar al PAN del Distrito Federal? Sobre el detalle de la acción, no. Hemos trabajado una estrategia conjunta para evitar la victimización. Va de nuevo mi pregunta. Perdón que sea tan insistente, pero es que insisto, en este tema nadie responde las preguntas. Ustedes no le dijeron a nadie del PAN, del Distrito Federal, ni del PAN Nacional, oye, vamos a pagar la fianza del López Obrador. ¿No se lo dijeron a nadie? Nuestra primera notificación fue por parte del diputado Lara para nuestro presidente nacional del partido. Del DF. A ver, ¿a cuál de los, o fue para los dos? Bueno, Jorge le notificó al presidente nacional cuando se estaba llevando a cabo y después... A Manuel Espino. Después de que lo hicimos, notificamos a Carlos Gelista, nuestro presidente regional y a nuestro coordinador parlamentario en la Asamblea. ¿Ya consumado, ya pagada la fianza? Sí. Es decir, ¿ustedes actuaron de motu propio? Sí, pues es que... ¿De motu propio? Sí. Este asunto también lo habíamos comentado de manera informal, debo decirlo, con Felipe Calderón. Él hace algunos días había manifestado que incluso él podría prestar sus servicios para hacerle el amparo al señor López. Entonces, y se muere de ganas Felipe Calderón por debatir, porque López Obrador lo voltea a ver y le dé un poquito de juego también. Porque ustedes dicen es que López Obrador, pero Felipe Calderón en entrevista en televisión le dijo, señor López Obrador, debata conmigo, yo necesito subir en las encuestas, por favor, debata conmigo. Bueno, a ver, hablemos derecho, ¿no? Aparte de esas consideraciones. Y ahora nos enteramos que Felipe Calderón tuvo que ver con esta decisión que tomaron que ver, bueno, fue un asunto que habíamos de alguna manera compartido. Y también el día de hoy nos comunicamos con él para pues avisarle que ya habíamos ejecutado esta situación. Pues dieron la nota. Sí. Por favor, si me pueden repetir viendo a la cámara, porque creo que es muy importante, si me pueden decir, tomaron la decisión ustedes dos sin consultarle antes ni al presidente del PAN del DF, ni al presidente del PAN Nacional. Así es. Claro que sí. Así fue. ¿Fue iniciativa de ustedes? Ahorita la cámara. Así fue. Familiares de varios reos del reclusorio Oriente ingresaron al recinto de Donceles. Esto para exigir que los asambleístas del PAN, Jorge Lara y Gabriela Cuevas, paguen la fianza de sus internos, tal como lo hicieron con la fianza de López Obrador. Entonces a este par de majaderos a alguien se le ocurrió, a un torpe, decir, bueno, pues vamos a pagar nosotros la fianza y vamos a pagársela aún antes de que esté detenido. Los que quieren meter a la cárcel a Andrés Manuel pagan la fianza. Es una cosa absurda, pero propia de un país como México, ¿no? Chistoso y folclórico. Por lo menos en lo que concierne a su clase política. Aquí la gente lo vio como una bajeza. Le quieren quitar el derecho de protestar desde la cárcel. Esto ya es el colmo. Esto muestra que hay un complot, muestra que hay una conjura, que hay un grupo de conjurados y que hay un golpe. Van a darle un golpe de Estado. Es decir, no es que se lo hayan dado, sino que todo viene preparándose para dárselo. Él es el que tiene que pedir la libertad provisional bajo caución, no ningún tercero, ningún extraño, ningún diputado, senador, ni siquiera el presidente de la República. Entonces el juez dice, esto violó la ley. Por lo tanto, yo no le puedo dar curso. Tomó todo el expediente que le mandó el procurador y se lo devolvió. Cada vez eran mayores errores los que cometían y intentaban taparlos con otros errores peores todavía. En el PAN también surgieron reacciones. De visita en Guanajuato, su líder nacional Manuel Espino reiteró que su partido no tuvo nada que ver con el pago de la fianza de López Obrador y que fue iniciativa de los legisladores. En el curso de la tarde yo estuve esperando los acontecimientos aquí, me llegó una llamada de presidencia preguntando a un agente de mi afecto que trabaja con el presidente que si Andrés estaría dispuesto a negociar, que habían oído, que le había preguntado, le había dicho a un gobernador que quería negociar. Yo busqué a Andrés, lo encontré en Acapulco, donde había tenido un meeting, y me dijo tajantemente que no era cierto. Una vez me dijo Javier, hay disposición de parte de los dirigentes del PAN de llegar a un acuerdo. El licenciado Javier Quijano, que era representante de Andrés Manuel,
tuvo una comida con con el coordinador de la fracción del PAN, y el coordinador le propuso esta solución. El acuerdo es de que te libran a ti, pero alguien tiene que aparecer como responsable. Y entonces propusieron que en el examen que apareciera el dictamen condenatorio, pero desviado hacia mí, que dijeran que el que verdaderamente había violentado la ley era yo. Pero me río porque se encontró Quijano a José Agustín y le dijo, te tengo una buena y una mala. La buena es que esto se puede arreglar. Y le dije, bueno, yo estaría dispuesto a encarar el riesgo y que esta pesadilla termine. Entonces le dije, no hay acuerdo, no hay trato. Y me dijo, pero es que te tengo una mala noticia. ¿Cuál es? Que desayuné con Andrés Manuel y que me dijo que de ninguna manera podía aceptar, que no era, ninguno de nosotros era responsable y que adjudicarnos o aceptar esa responsabilidad era una infamia. En ese momento me di cuenta que Andrés Manuel iba a ganar la batalla, porque estaba demostrando una superioridad psicológica, ética y política sobre sus adversarios. Es como si un hombre al borde ya del desastre prefiere afrontar su suerte, la que sea, con tal de no violentar sus principios. ¿Qué salida política identifica usted en este momento que podría usted proponer? No, yo no estoy hablando de salidas políticas. Yo quiero... ¿Entraría la negociación ahí? No, los principios no se negocian. Atrás de ustedes viene Andrés Manuel. Vamos a defender la democracia, sufragio efectivo, no descalificación. No es una manifestación típica, salen a la calle realmente 1 millón y pico de personas y esto hace una demostración de fuerza extraordinariamente importante. Vamos a lo irreal de un mundo real. El sonido del caracol azteca acompañaba el paso silencioso de más de 600,000 personas. El gobierno federal dice que fueron 120,000. El local dice que eran 1,200,000. Nunca en la historia, al menos que yo recuerde, en los últimos 20, 25 años, se había dado semejante discrepancia entre las cifras. Este Zócalo, la plancha de aquí de la Ciudad de México, que luce completamente abarrotada. 120,000 personas. El dato que está manejando el gobierno federal, pues como que se quedó muy, muy corto. Había un complotazo, pero bien armado. El pueblo fue el que lo echó abajo. En ese momento, el presidente de la República tenía que tomar una decisión. El costo político era ya demasiado. El costo político interno e internacional. Porque fuera de nuestro ambiente, donde estaban los ánimos muy caldeados, visto desde fuera, con ánimos desde luego más serenos, visto desde Estados Unidos, visto desde Europa, visto desde América Latina, era una ridiculez. ¿Por qué no me dices qué es eso? No te va a pasar nada. Tranquilo. Yo no soy ningún traidor a la democracia. Al revés, trabajé por la democracia para todos. ¿Sí?
No, ojalá no, seguro. Sí es. ¿Por qué crees que soy traidor a la democracia? ¿Por qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué tiene? ¿Yo lo hice el desafuero? ¿Quién lo hizo el desafuero? Nosotros hagamos, señor. ¿Quién hizo el desafuero? ¿Quién? Nosotros hagamos, señor. Yo controlo al Congreso. Usted solo no, señor. Usted solo no, señor. Entonces, ¿quién? ¿Tú crees que yo controlo a los diputados? ¿O a los jueces? ¿Realmente lo crees? Quiero informarles que he decidido aceptar la renuncia que me ha presentado el Procurador General de la República. La salida, aún tardía, fue buena. Fue un viraje, un giro de 180 grados. Mi gobierno a nadie impedirá participar en la próxima contienda federal. Desde la Presidencia de la República consideramos que el problema está zanjado. Estamos pasmados, estamos asombrados viendo de qué manera un presidente de la República como el nuestro le dice a los mexicanos lo que vale la ley para él. El presidente de México cree en la democracia y ha luchado gran parte de su vida con millones de ciudadanos para hacerla realidad en su patria. Las consecuencias de los actos jurídicos no se borran con disculpas. Después de 27 días del desafuero, la renuncia de un procurador y de casi 3 años de investigación, la Procuraduría General de la República emitió un comunicado en donde decidió no ejercer acción penal en contra de López Obrador, porque después de analizar el expediente, encontraron que sí hay pruebas para demostrar el delito, pero no existe en nuestras leyes el castigo. Si no hay pena, no hay delito. Si no hay delito, no hay presunta responsabilidad. Si no hay presunta responsabilidad, no hay probable responsable. Si no hay probable responsable, no hay delincuente. No puede haber acusación. Estás diciendo una contradicción in terminis. ¿Qué contradicción? ¿Quién presentó las pruebas a la Cámara? La Procuraduría. ¿Tenía ese criterio? Desde entonces sabía que no había sanción. Desde entonces sabía. Pues, ¿para qué lo presentó? El tiempo, el inminente, implacable tiempo dirá quién tuvo razón. Ha habido rumores. Roque Villanueva, un senador destacado del PRI, manifestó que había mucha inquietud y enojo en el ejército. Seguramente estaban calculando que de cometerse este atropello se iba a generar mucha intranquilidad, mucha inestabilidad, y que iban a querer usarlos para reprimir. Recuerdo perfectamente que la mañana de la manifestación del silencio yo leí que funcionarios de alto nivel del Departamento de Estado se habían manifestado con una gran preocupación de lo que pudiera pasar en México con el desafuero. Así es que sí pudo haber, los indicios, no tengo las pruebas ciertas, pero hay indicios de que sí pudo haber algunas manifestaciones y aún presiones de los militares, tanto de México como de los Estados Unidos, para que se descontinuara el proceso de desafuero. No estaban dispuestos a salir a la calle. Y yo creo que ellos dieron opinión sobre la inconveniencia, el absurdo de seguirse por ese camino. Ciudadano presidente Vicente Fox Quesada, acepto reunirme con usted el día y la hora en que lo disponga. A partir de ahí fue que se dio la entrevista con el presidente, que fue muy ríspida, lo cual me demuestra que él dio marcha atrás en contra de su voluntad. Vamos. Se me hizo tarde. ¿Está lloviendo? No. ¡Vamos, señor! ¿Por dónde vas? Universidad, Gabriel Mancera, Félix Cuevas, Patriotismo, Parque Lira.
¿Cómo están? Ya los conoce, ¿no? Son muy atrevidos. Denle con todo, jefe. El encuentro tan anunciado y esperado Fox López Obrador duró solamente 20 minutos. 10 minutos. La prensa dice 15. Pero la verdad que fueron 10 porque yo me tomé un café antes ahí. Fue muy breve la reunión, él va solo, pero simbólicamente creo que fue muy importante porque fue cerrar un capítulo muy negativo de este gobierno del presidente Fox. Yo llegué, pues tranquilo, ya había pasado todo. Pues para decirle que bien que rectificó, que bien que cambió de parecer, que tomó esta decisión. No le hace que haya sido tardía, pero nos evitó muchos problemas. Fue desilusionante porque el presidente había aceptado finalmente tener una reunión con Andrés Manuel. Todo el mundo esperaba que fuera una especie de reconciliación nacional. Y llego enojado. ¿Cómo está? Bien, ciudadano presidente. Yo bien. Entonces, ahí le dije, de veras, una actitud realmente muy inexplicable, cuando yo debía ser el enojado. Yo te juro que daría una fortuna por poder ver quién fue el primero que fue y le dijo al presidente, oye, con esta acusación lo podemos eliminar. Esto del desafuero es para hacer una película. Hay una cantidad de escenas aquí maravillosas. Hay tantos obstáculos para que llegue a la presidencia, que es una historia que tiene enormes tintes humanos. O sea, no nada más es la historia del político que aspira a llegar a la presidencia, sino es como todo un sistema, toda una serie de obstáculos que está tratando de evitar que llegue a la presidencia. Si él, hablamos dentro de varios meses o 2 años, y él llega a la presidencia, más de uno va a quedar bien sorprendido. Los mismos que ahora están mandando en el país promovieron el voto del miedo. Toda esta campaña de miedo que se ha orquestado en contra de Andrés Manuel no es más que una estrategia de campaña de otros candidatos a la presidencia. Hay gente que le tiene miedo. Sí, porque han infundido este miedo. Es verdaderamente peligroso para el país. Hay una contracampaña. Es precisamente un Robin Hood que desincentiva al que quiere producir. Para meter miedo, para decir que soy autoritario, intolerante. A quien quiera que esté en esta boleta electoral, habrá de ser derrotado por el candidato de Acción Nacional. No meteré las manos en el proceso electoral. La clase política comenzó a enloquecer. Me identifico fuertemente con las y los empresarios de este país y los de México. Me parece absurdo que se le esté dando solamente voz a unos cuantos empresarios que dudo profundamente de que tengan amor por México. Todavía me siento más empresario que político. Lo más probable es que busque un gobierno autoritario, un gobierno de represión y un gobierno de venganza.
y el gran temor de que llegue alguien a acabar con los privilegios de los que unos cuantos han sido beneficiarios y, bueno, que lamentablemente el pueblo mexicano sigue sufriendo porque unos cuantos se benefician de sus privilegios y no la gente, no toda la gente, o la mayoría de la gente. Por su misma gestión va derrotando estas mitologías que básicamente provienen del temor. Es como decir, no vayas ahí, hay un dragón, hasta que alguien descubre que no existen los dragones. Al final va a ser contraproducente eso, esa cosa de provocar el miedo, ¿eh? Yo creo que al final va a ser contraproducente. Fue una campaña, ¿no?, que se echó a andar, como la campaña esta del endeudamiento de la ciudad, como la campaña de que soy autoritario, como la campaña de que me parezco a Chávez. Él se va a dedicar a espantar la inversión como la espanta Hugo Chávez en Venezuela. Los adversarios de Andrés Manuel López Obrador son los que han puesto en circulación las afinidades selectivas que existen, los parecidos que existen entre Chávez y Andrés Manuel. ¿Y los hay? Ninguno, que yo conozca ninguno. Esto es intolerancia. El presidente Fox, no se meta conmigo, caballero, porque sale espinado. Cállate, chachalaca. Cállese, presidente. Cállese con todo respeto. No. Papá, ¿usted Chávez o Lula? Pues eso es lo que sostienen mis adversarios, ¿no? Es parte de la propaganda. El PRI está calculando en esto, y también en cierta medida el PAN, con el voto del miedo, el de decir no cambies, no te arriesgues, porque se va a desestabilizar el país. We run the risk that the so-called caudillos of the 19th and early 20th century will reproduce with a vengeance in the early 21st century. Eso es parte del trabajo de Salinas y de otros. Es decir, es populista, se parece a Hugo Chávez, no respeta las leyes, es autoritario. En todo el ejercicio de su vida pública se ha sometido a la ley y a las instituciones, si no, no estaría contendiendo ahora por la presidencia. Cuando alguien se empeña en defender a los oprimidos y a los pobres, es visto como una amenaza por el sector más elevado de la pirámide social. Dice que los empresarios son muy buenos para producir, pero muy malos para repartir. Esa crítica proviene de que él quiere repartir lo que producen los empresarios. Creo que es un alto riesgo para México que él pueda ganar. Mi lucha es precisamente que él no gane la elección. Pues podrá tener buena voluntad, pero es un peligro para México. ¿Por qué? Porque va a enconcharía al país, ahuyentaría la inversión que necesitamos. ¿Realmente hay un peligro para las clases superiores? No, por supuesto. Todos vamos a tener que pagar un costo por tener una sociedad más moderna. No podemos seguir eludiendo o evadiendo el 50% de la carga tributaria. Eso es una monstruosidad. Yo como empresario te puedo decir que no tengo ningún miedo, al contrario, yo de todas maneras pago impuestos, entonces no me da miedo que me obliguen a pagar mis impuestos, no me da miedo que pasen cosas que haga que nos pongamos en orden como país. Y los cambios atemorizan. ¿Me quitarán mis privilegios? ¿Me pondrán a trabajar?, dirá el líder sindical. ¿Me pondrán leyes, me cobrarán mayores impuestos a mi empresa que acabo de poner en México desde Estados Unidos? Espantaría muchos de los empleos que ahora tenemos todavía. Es un hombre que odia a quien invierte o a quien es empresario. Necesitamos crear empresas medianas, pequeñas. Necesitamos apoyar al que quiere producir, al que genera empleos. Y por otro lado, es muy curioso cómo solamente una parte de la clase empresarial tiene este miedo o provoca este miedo en los demás empresarios. Unos empresarios se entrevistaron con una persona de alta jerarquía que simpatiza con Andrés Manuel. Y este hombre les preguntó que si ellos verdaderamente creían en todas estas fábulas del populismo, de que es Hugo Chávez y que es Evo Morales y que va a ser Fidel Castro y que se comen niños crudos en la mañana y todo eso, ¿sí? Y los empresarios se franquearon y dijeron
Nosotros no creemos en eso, nosotros damos dinero para que eso se difunda. Y se quedó asombrado. Bueno, entonces, ¿cuál es el conflicto con Andrés Manuel? Mire, nosotros tenemos tratos especiales que nos han permitido diferir el pago del impuesto sobre la renta durante décadas. Sabemos que si llega Andrés Manuel vamos a tener que empezar a pagar el impuesto sobre la renta. Es decir, hay empresarios que no entienden que ya es hora de salir del paraíso. Todo mundo empieza a asumir, aunque no quiera, el tsunami amarillo. Es decir, bueno, parece que la ola se nos viene encima, así que por lo menos vamos a peinarnos, ¿no? Van a perder los que han vivido del gobierno, van a ganar los que trabajan de manera auténtica y los que invierten de manera auténtica en el país. Hay unos cuantos empresarios que están en contra de que llegue López Obrador a la presidencia. Claro, a los cuales los medios les dan una gran voz, pero vemos muchos empresarios que estamos absolutamente de acuerdo en que por el bien de todos, primero los pobres. Este es el segundo piso de la Ciudad de México. ¿Cómo pagó López Obrador por él? Se endeudó. Las pensiones, se endeudó. Triplicó la deuda del DF. Si llega a presidente, nos va a endeudar más y vendrá una crisis económica. La experiencia histórica permite observar que llevar a cabo una política de endeudamiento irracional, desordenada y fuera de todo control, como la que se ha venido implementando en los últimos 6 años en el Distrito Federal, está llevando a la ciudad a condiciones y repercusiones en el corto, mediano y largo plazo inimaginables. Indudablemente la figura del jefe de gobierno es algo que no permite dormir tranquilamente a muchos de los actores políticos principales de este país. El regreso a la demagogia, al populismo, al dispendio en el presupuesto, al endeudamiento del país, al gasto por el gasto mismo, igual de problemático resulta para los pobres, para los más pobres. El candidato presidencial del PAN, Felipe Calderón, aseguró aquí que las políticas públicas que plantea López Obrador, Andrés Manuel López Obrador, llevarían al país a la quiebra. Porque yo afirmo que las políticas que él está proponiendo van a llevar a México al despeñadero. A ustedes les preocupa no el país, no les preocupa el pueblo, ni la deuda. Les preocupa que les gane Andrés Manuel López Obrador. Eso es lo que les preocupa. Es muy fácil prometer y ponerse a construir y a gastar dinero que no se tiene y después lo pagan los pobres. Yo me río, a veces me da flojera, porque cuando me hacen entrevistas, a ver, usted es populista, a ver, usted es intolerante, a usted no le gusta la transparencia. Ya les empiezo a contestar, le digo, te faltan 7 todavía, ¿sí? Yo vivo de manera austera, yo no ambiciono el dinero más allá de lo que necesito para vivir, para mantener a mi familia. Se ha hecho famoso el sur con el que va de hace Sí, varios años. ¿Qué año es, por cierto? Pues es desde que entramos al gobierno, finales del 2000, es modelo 2000. Desde que entramos al gobierno, no compramos vehículos nuevos para funcionarios. Estamos aplicando una política de austeridad republicana. Nos bajamos los sueldos, no hay viajes al extranjero, no hay viáticos, no hay remodelación de oficinas. Nos hemos ahorrado como 12,000 millones de pesos en este plan de austeridad. Cualquiera que siga lo que ha sido la administración de Andrés, que vea cómo se ha reorganizado la deuda del gobierno del Distrito Federal, que vea, digamos, cómo se redujo el personal, etcétera, etcétera, lo primero que tiene que saber, si no está de mala fe, es que si algo le importa a Andrés es cuidar el dinero. ¿Por qué? Porque sabe para qué usarlo. Y sabe que no se puede usar dinero que no se tiene, solo se puede usar el dinero que se tiene. Y
Entonces, en ese sentido, en términos de gastar lo que no se tiene, Andrés es cuidadosísimo. En 2005 solicitamos el menor techo de endeudamiento en la historia de la ciudad. Este año solicitamos una autorización de deuda a la Cámara de Diputados porque, a diferencia de los demás estados de la República, quien autoriza el techo de endeudamiento del Distrito Federal es el Congreso de la Unión. Por eso ese debate de que estamos endeudando irresponsablemente al gobierno de la ciudad es falso. El gobierno propone un techo, pero en realidad quien aprueba hasta cuánto se puede endeudar la ciudad es el Congreso Federal. La autoriza el Congreso de la Unión. La audita la Contaduría Mayor de Hacienda de la Cámara de Diputados y va haciendo su seguimiento la Secretaría de Hacienda del Gobierno Federal. En la época de Espinosa Villarreal, el crecimiento de la deuda fue del 50% anual. En la época de Rosario y del ingeniero Cárdenas, el crecimiento de la deuda en la ciudad fue del 18%, bajó al 18%. Y en el tiempo que yo estuve, el promedio fueron 5% y en el último año 3.5%. Mira, te voy a contar algo que yo no he contado mucho, que no es muy público. Pero cuando se acercaba la negociación presupuestal para el año 2004, nosotros, como tú sabes, estábamos haciendo la solicitud del techo de endeudamiento al Congreso de la Unión. Estábamos pidiendo en esa época 2.500 millones de pesos. Esta era, por mucho, la solicitud más baja que se hubiera hecho de endeudamiento en la historia de la ciudad. Pero al mismo tiempo ya se empezaba a percibir desde entonces que López Obrador podía ser uno de los candidatos más importantes a la presidencia de la República. Así es que la discusión financiera se vio contaminada por una cuestión política. Entonces Andrés Manuel, en alguna ocasión tuvimos una discusión donde él nos dijo, bueno, yo quiero que hagan un escenario, que corran una especie de presupuesto de qué pasaría si no nos aprueban nada. Y yo le dije, bueno, Andrés Manuel, eso no puede pasar. O sea, estamos pidiendo 2.500, en el peor de los casos nos aprobarán 1.500 millones de pesos, algo así, pero es imposible que no nos aprueben nada. Y finalmente alguien se opuso en el Pleno a esta solicitud y en 5 minutos recortaron la solicitud de 2.500 a 500 millones de pesos. Cuando el otro día muy temprano fui a ver a Andrés, yo me encontraba francamente golpeado. Además había sido después de su entrevista matutina y alguien en la entrevista le preguntó si era un golpe mortal para la ciudad y él respondió con un chascarrillo y dijo, no, esto nos hace lo que el viento a Juárez. Lo que no explicó es por qué pensaba que nos hacían lo que viento a Juárez. Y es que él ya había ordenado una corrida con qué pasaba si nos aprobaban 0. Y nos habían aprobado 500. Entonces, cuando llegué, yo entré cabizbajo y todo eso. Y él me dijo, bueno, nos aprobaron 500 más de los que yo pensaba. Así es que se puede sentir tranquilo, ¿no? Se autoriza al Distrito Federal a contratar y ejercer créditos, empréstitos y otras formas de crédito público para un endeudamiento neto de 500 millones de pesos. Y ahora que se piden 2.500 millones, ustedes no quieren. No quieren porque eso le va a dar más realce al gobierno del Distrito Federal. Están muy equivocados. Con dinero y sin dinero, el jefe de gobierno del Distrito Federal va arriba. La pregunta entonces era si no íbamos a obtener recursos de deuda y no los íbamos a hacer por diseño, porque nosotros mismos habíamos decidido no pedir lo que se venía pidiendo con anterioridad, entonces ¿de dónde obteníamos recursos?
Andrés hace un esfuerzo inmenso por reducir el costo de operación del gobierno y lo que calculamos es que ha bajado hasta 65% del presupuesto total. La primera acción que Andrés Manuel López Obrador tuvo como jefe de gobierno de la Ciudad de México, del Distrito Federal, fue la reducción del 15% de los salarios que se tenían en la administración anterior. El ingeniero Cárdenas me invitó como asesora en derechos humanos. Después Andrés, pues tampoco, me dijo, no te vayas, quédate aquí, vas a ganar menos. Bien lindo, me encantó que me dijera eso. Vas a ganar menos, pero quédate. Ahora mismo como diputado tengo muchas más prestaciones que las que tuve como secretario de gobierno. Todo estaba restringido, había un sistema de austeridad, pero los ahorros consolidaban financieramente al gobierno. Nosotros realmente creemos que la posición, la autoridad del gobierno no le viene por los trajes que use cada uno de los miembros del gobierno, ni los autos, ni los guaruras que le anden siguiendo, sino por la honestidad, por hablar con la verdad y por estar haciendo realmente cosas en beneficio de la gente. En el momento en que yo entro a la Secretaría de Gobierno, yo disponía de 65 asesores. ¿Para qué quería yo 65 asesores? Me limitaron a 5 asesores y pude perfectamente desempeñar mi trabajo. Cuando yo llegué a la Secretaría de Desarrollo Social, había 200 personas en la oficina de la secretaria. Nosotros tomamos una determinación, que fue una determinación dura y difícil, pero muy importante, decir, realmente quedémonos con la cantidad de gente que requerimos para operar. Y en la oficina de la Secretaría de Desarrollo Social había 8 personas. Luego tuvo todo un sistema de mejorar compras y licitaciones. Porque es impresionante lo que se gasta en los aparatos burocráticos. Y ya no hablemos de la corrupción. Había, por ejemplo, volvemos a las compras del sindicato, los uniformes o los zapatos, ¿no? Entonces, en el caso concreto de los zapatos, me acuerdo muy bien que visitamos a la Cámara Nacional de la Industria del Calzado y les dijimos, oigan, vamos a abrir la licitación para 80,000 pares de zapatos y queremos que se inscriban. Entonces nos decían ellos, pues no tenemos mayor interés. ¿Y por qué? No, porque ese territorio le corresponde a fulano, o sea, eso como que ya le pertenece a... No le pertenece a nadie. No sé por qué razón, quien te tiene que proponer qué zapatos vas a comprar a los trabajadores son los líderes sindicales. Todo, pues siempre había tradicionalmente, desde hace 15 o 40 años, un proveedor en donde había sobreprecios, etcétera, etcétera. Entonces resulta de que se ponían de acuerdo con el proveedor X, que ya tenían apalabrado, con el que tenían los enjuagues, y ya te pedían un zapato que tenía que tener una agujeta color azul o roja, con tales características. Entonces ganaba siempre el mismo. Finalmente, para poner este ejemplo concreto, llega a un acuerdo con la Cámara del Calzado, se baja un altísimo porcentaje el costo, digamos, de esa prestación y ahí ahorras dinero. Cuando yo llegué a la secretaría, me dijeron de pronto, al poco tiempo, pues porque fui revisando cosas poco a poco, que había 400 partidas de papelería. Yo dije, caray, yo he sido profesora universitaria toda mi vida, he trabajado en esto, conozco de papeles y de papelerías y plumas, y me imaginé qué 400 artículos puede haber de papelería. Y me di cuenta que había de todo. Había las monografías que utilizaban los hijos de los trabajadores o de las trabajadoras en las escuelas, había el clip 1, 3, 5 y 9, había el folder verde, el amarillo, el rosa y el azul, de tal tamaño, de tal forma, por si se ofrecía, por si a alguien le gustaba. Había kilómetros de papelería. Y las partidas todas sumadas de todo lo que podía ofrecerse algo de papelería, las redujimos a 80. Casi por
de manera natural, como un flujo que se van dando conforme pasan los días y conforme se van dando las cosas, empezamos a notar cómo el dinero empieza a rendir. El programa de austeridad nos ha permitido ahorros superiores a los 11,000 millones de pesos. Con esos 11,000 millones de pesos de ahorros que derivan de la reducción de los salarios de todos los funcionarios de alto nivel al inicio del gobierno, la eliminación de los gastos de representación, la restricción al número de asesores por secretarías, la eliminación de cargos de estructura como las secretarias privadas que no tenían no se prestaba un servicio para la ciudad, la no compra de vehículos nuevos, las restricciones en los gastos de gasolina, papelería, telefonía celular, nos han permitido 11,000 millones de pesos y de recursos fiscales en donde todos se han ido a financiar los programas de desarrollo social. Yo tengo mucha confianza en que vamos a poder enfrentar las cosas, porque es mucho el desperdicio. En México hay recursos suficientes, a pesar de que nos han saqueado por más de 5 siglos. Hay todavía muchos recursos que, bien administrados, pueden permitir dar seguridad a todos los mexicanos, desde la cuna hasta la tumba. Y esa es nuestra propuesta.